¿Puedes decir eso? Gracias por la cruz, pero también gracias por mi cruz. Y verdaderamente, ¿cómo no ser creyente en la providencia de Dios cuando hoy vamos a poner nuestras imágenes en la mente? Gracias. ¿Cómo no ser agradecidos de Dios y cómo no darle gracias a Dios por la providencia? El texto que leímos mientras se alababa era: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hoy el Señor ha querido que la meditación para nuestro corazón esté justamente en este texto. Cuando Toy lo leyó, yo le dije a mi hija: impresionante, es el texto del sermón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y antes de entrar al culto, yo le decía a mi hermano Víctor, me aprovechó de decir que estoy viejo, porque le pregunté por una alabanza que parece que es un poco antigua. Entonces él me dijo: no la conozco. Y esa alabanza justamente decía de dar gracias por toda circunstancia, ¿no? Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y por lo que tú eres. Te doy gracias, mi Señor. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos este versículo y vamos a pedirle al Señor que también no solo lo podamos leer, sino que lo podamos memorizar. Yo sé que muchos ya lo sabían de memoria, pero vamos a ponerlo en nuestra memoria y le vamos a pedir al Señor que también lo ponga después en nuestro corazón. Solo el versículo 18 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, esa es la palabra que hemos leído. Está ahí, Señor, como un mandamiento de los muchos que tú has dejado para tu pueblo. Pero no queremos solamente escucharlo y comprenderlo ahora, sino también, Señor, que eso sea una realidad práctica en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Permite, Padre Celestial, que en nuestros corazones haya siempre, primero que todo, la disposición a ser agradecidos de ti. Permite, Padre Celestial, que tu palabra hable a nuestras vidas el día de hoy. Lo pedimos por Jesucristo el Salvador. Amén. Asiento. El Señor puso en mi corazón traer el mensaje que hoy vamos a escuchar. Yo creo que hay un buen propósito de Dios para la vida de la iglesia por esta razón. El día de ayer, y no lo digo para disculparme porque es algo que aprendí desde muy temprano en la vida de la iglesia, que es algo que cuando tenemos el privilegio de exhortar la palabra jamás debemos hacer. Solamente contarles, participar con ustedes que ayer estuve desde las 3:30 en punto en la comisión judicial que en lo que a mí respecta está viendo el tema de la primera iglesia y nos paramos de ese lugar 20 para la 1 de la madrugada. Cuando ya estábamos en esa etapa, yo en un momento pensé llamar a alguno de los presbíteros y decirles: alguien suba al púlpito mañana, por favor. Porque sinceramente a esas alturas ya simplemente no me sentía capaz de hacer nada. Y no solo por el cansancio físico, sino por lo que significa la carga emocional de estar viendo temas complejos, difíciles, entrevistas con personas, situaciones delicadas, una tensión muy fuerte sobre cada uno de los que ahí estábamos.
Entonces, frente a esa circunstancia, como dije, yo, unido a muchas otras cosas, como estar un año más viejo en la semana de cumpleaños, y uno siente el peso de la edad y de muchas otras cosas. Entonces yo decía, mañana no voy a ser capaz de levantarme. Pero este texto de la Escritura me levantó otra vez. Y la palabra nos vigoriza, nos pone de pie cuando estamos decaídos. Y nos enseña también cómo debemos enfrentar las distintas circunstancias de la vida. Vivimos como iglesia tiempos complejos. No lo dudo en absoluto. Como creyentes, miembros de la Iglesia de Cristo, vivimos también tiempos complejos. Y no hablo solo de los problemas gravísimos que viven hermanos nuestros en otras latitudes, sino que también en nuestro contexto se viven tiempos complejos y que sin ánimo de asustarnos, pero la situación se va a poner más difícil. Para los creyentes que quieran seguir creyendo y predicando y preconizando que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe y práctica para la vida del creyente, los tiempos que vivimos van a ser más difíciles. Porque la sociedad se vuelve cada día, paradojalmente, se predica a todos los vientos la tolerancia como uno de los valores de nuestro tiempo. Pero el mundo se está volviendo intolerante con los cristianos. Usted puede citar una cita de Gandhi y le van a decir es maravillosa, pero si cita una frase de Jesucristo, van a arrugar la nariz y van a decir, no, cristiano, no, la iglesia cristiana es una iglesia absolutista, una iglesia que cree en verdades absolutas, retrógrada, se cree en la única que tiene la verdad, eso no va con nuestro tiempo. Y va a ponerse difícil. Son tiempos complejos para el creyente. Muchos de nosotros, y lo digo con el conocimiento que tengo de la vida de los miembros de esta iglesia, pasan hoy por situaciones complejas, por situaciones difíciles, en la vida personal, en la vida familiar, en su salud, situaciones financieras, conflictos dentro del hogar. Son tiempos ciertamente complejos también para la vida de muchos de nuestros hermanos. No todo sucede como lo planificamos. No todo sale a pedir de boca, como a veces querríamos. A veces hay dolor, enfermedades, diferentes tipos de pérdidas. Las pérdidas nos acompañan siempre. Desde que vamos creciendo, experimentamos pérdidas. Muchas de las cosas que atesoramos o queremos, las perdemos. A veces perdemos amistades, perdemos la salud, ¿no? Nuestro hermano Iván estuvo a punto de perder un dedo y estamos rogando al Señor que afirme ese dedo en ese lugar, ¿no? Pero él ya está más o menos tranquilo respecto del tema, más o menos. Pérdidas acompañan también la vida del creyente, familiares que fallecen, pérdidas financieras, laborales, etc. Eso hace parte de la vida de los creyentes. Pero con todo, hermanos amados, ciertamente las bendiciones de Dios superan las angustias, las victorias son mayores que las derrotas, y sin embargo, la tendencia del hombre es a no verlo. Solemos anteponer a las victorias de Dios y a los triunfos de Dios y a las bendiciones que Él nos da cada día, aquellas cosas negativas que están en nuestra vida. Son más visibles, son más palpables, nos afectan más, las sentimos de una manera más clara. Están tal vez inmediatamente delante de nuestros ojos, las vemos aquí. Entonces, ¿cómo no darnos cuenta y cómo no reaccionar frente a ellas y cómo no afligir nuestros corazones frente a estas situaciones? Y a veces nos acostamos con aflicción y nos levantamos con aflicción. Dios, sin embargo, siempre está a nuestro lado. Él está mostrando su amor. No olvidemos las promesas de Romanos capítulo 12, versículo 28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si eso es verdad, si eso lo creemos, de alguna manera deberíamos preguntarnos entonces, ¿por qué la aflicción, la tristeza frente a las pérdidas
o aquellas situaciones negativas de la vida, ¿qué sentimiento debiera embargar, debiera inundar nuestro corazón todos los días? Sino la gratitud. Cuando cantábamos gracias por la cruz, estamos implicando la gratitud por en realidad todo lo que hay debajo de la cruz de Cristo y que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Pero, ¿será verdad que es posible vivir una vida agradeciendo a Dios en todo momento? El texto dice cosas que son ya difíciles. Estad siempre, el versículo anterior, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. ¿Es posible que la gratitud sea el sentimiento predominante en tu vida? Incluso no te preguntes solo si será posible. Pregúntate si ese ha sido el sentimiento predominante en tu vida hoy. ¿Será que vivimos una vida agradecidos de Dios en cualquier circunstancia en la que estemos? Y la pregunta que yo muchas veces me hago, ¿por qué no todos los creyentes logran estar firmes y hasta incluso mantener viva su fe cuando sobreviven los problemas o sobrevienen los problemas? Anteanoche solamente conversando con un amigo, hablando de un amigo, un familiar de él que conozco a muchos años, preguntándole cómo estaba, me decía, más o menos, me decía. Y lo más grave de todo es que su fe está muy débil. Se cuestiona todo, me decía. Habiendo sido un creyente fiel, hoy día no va a la iglesia, no se congrega, está muy lejos de Dios. Y cuando hablamos, lo primero que me dice, pero ¿cómo seguir creyendo? ¿Cómo seguir confiando? Me dice, con todo lo que me ha pasado. Un hijo que se suicidó hace algún tiempo, su esposa que falleció de cáncer hace poco, un hijo que le quedaba, que se va y fue a vivir al extranjero y él queda solo y está pasando problemas de diversa índole. Entonces, ¿cómo seguir confiando? ¿Cómo seguir creyendo? ¿Y por qué la gente pierde la fe? ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que era mi reflexión con mi amigo. ¿Qué es lo que hace la diferencia con aquellas personas que tú conoces? Como algunas de las cuales yo les he compartido muchas veces, que a pesar de todas las pérdidas de su vida, que han sido muchas, que han sido tremendas, que muchas veces personas como ella uno dice, ¿cómo siguen en pie? Y a pesar de todo, cuando uno las va a visitar, uno sale fortalecido. Son personas que transmiten una gratitud, un gozo de vivir, una alegría tan inmensa que se contradice con todo lo que ellos han pasado, al punto que cuando nosotros con mi familia la vamos a ver allá en Chillán, a una viejita de 90 y tantos años que nos alienta el corazón, salimos de ahí fortalecidos. Yo compartí con la iglesia hace algún tiempo su experiencia cuando ella estaba perdiendo la vista. Ya había perdido completamente la visión en uno de sus ojos, el otro ojito con una catarata que era imposible de operar por problemas cardíacos, y ella lloraba amargamente delante de nosotros. Yo nunca la había visto llorar como ella lloraba ese día. A pesar de todas las tragedias de su vida, nunca la vi llorar. Pero ese día ella lloraba con una amargura tan grande, y ¿sabe cuál era la razón? Porque no podía leer la palabra de Dios. Esta es la peor tragedia que me ha pasado en mi vida. Nada ha sido tan grave como perder la visión porque no puedo leer la palabra, me decía. Entonces uno escucha eso y dice, ¿cómo llega a haber esa fe en el corazón de una persona que ni todas las pérdidas, ni todas las enfermedades, ni todos los problemas de salud que ella ha vivido pueden hacer mella en su corazón? Y una de las razones es porque ahí hay un corazón agradecido. Un corazón agradecido que no mira lo que no tiene, sino la abundancia de lo que Dios le ha dado. Que no mira lo que falta, sino lo que Dios le ha provisto. Que no mira lo que hoy tiene o no tiene, sino lo que tendrá por fe cuando un día el Señor nos dé su reino, su gloria para compartirla. Y donde todo lo que hoy vivimos es apenas sea una sombra en nuestra memoria. Entonces el texto
escrito por el apóstol Pablo a una iglesia que estaba pasando dificultades, quizás incluso más graves que las que nosotros pasamos. La iglesia ahí en Tesalónica estaba viviendo en medio de paganos, en medio de judíos hostiles al cristianismo y paganos hostiles al cristianismo. Era difícil. El apóstol Pablo les escribe desde lejos preocupado justamente por su fortaleza y los alienta casi toda la carta, principalmente con la esperanza de la vida eterna. Entonces uno dice, pero si lo que necesito es este tiempo, la gracia es pasarlo bien hoy día. No, hermano, es una ilusión óptica. La vida es neblina, como neblina que amanece y desaparece rápidamente, como la flor que florece y en la tarde ya se seca y cae. Dios está hablando con nosotros de cosas imperecederas, sobre las cuales ponemos nuestros ojos y podemos empezar desde ahora a participar y agradecer. Entonces, hermanos, viendo este breve texto de la Escritura, que posiblemente ya sabías de memoria, vamos a meditar lo que tiene que decirnos acerca de esta virtud cristiana, porque la gratitud es una virtud cristiana. No está solamente presente en los creyentes, ciertamente, pero en nosotros se nos entrega de una manera especial. El propósito entonces es exhortarnos, así como el apóstol Pablo lo hizo a la iglesia de Tesalónica, a vivir en forma agradecida, que la gratitud sea el propósito con el que comenzamos nuestra vida diaria, sea también parte de nuestra edificación espiritual y el testimonio de la iglesia y tu testimonio frente al mundo. Vamos entonces a conocer lo que significa experimentar la bendición de la gratitud. Leamos una vez más el texto o digámoslo de memoria. Si usted lo recuerda, ya lo puso en su mente. Vamos a decirlo entonces otra vez. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús y también para mí. Entonces lo primero que nos dice este texto, que la gratitud no es solo un sentimiento, sino que es un mandamiento. Fíjese en el término en que está escrito, dad gracias en todo. No es una sugerencia, no es una recomendación o un buen consejo. No es, si quieres, ten esta actitud que podría hacerte provechosa. Es un mandamiento. La Biblia nos manda muchas cosas, pero no siempre tomamos en cuenta que algunos de los mandamientos de Dios son expresados en forma tal que un sentimiento que la gente tiene cuando se refiere a alguien, esta tiene una persona muy agradecida, o decimos de otro, este es un ingrato. Es lo que me dice mi mamá una vez a la semana, o pasan más de 2 semanas que no la voy a ver. Ingrato, ¿no? Cuando la persona es agradecida de carácter, decimos eso una virtud cristiana, una virtud humana. Pero acá se nos entrega por vía de mandamiento, está en imperativo, no es una posibilidad, es una orden. No deja de ser extraño, ¿no es cierto?, que se nos indique por la vía de mandamiento. Podríamos entender que se nos mande la piedad, se nos mande la observancia de ciertos principios morales, deberes cristianos hacia el prójimo, pero ser agradecidos y en todo como mandamiento. Incluso alguien podría objetar que cuando estamos pasando por los peores momentos de la vida, como quedarse, no sé, sin trabajo o experimentar una separación en el matrimonio, o la pérdida de un ser querido, cómo ser agradecidos en ese momento. Pero el texto no nos deja opción, no dice den gracias por lo bueno, ni dice sean agradecidos cuando se sientan bendecidos por Dios. ¿Cuáles de nuestros hermanos, quienes aquí presentes, podrían darle gracias a Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en frente de una pérdida terrible? Poder mirar y con corazón sincero a Dios, decirle gracias Dios por lo que estoy pasando. Pues hermanos, si de hecho pertenecemos al Señor y si de Él hemos recibido toda clase de bendiciones espirituales, aún estamos en deuda. Si usted pone en una lista todas las cosas buenas que Dios le ha dado, partiendo por la salvación gloriosa en Jesucristo,
el reino de los cielos, que le pertenece desde el momento en que puso su fe en Jesucristo, y pone en el otro lado de la lista o en el otro platillo de la balanza todas las pérdidas, situaciones negativas, hermano amado, todavía está en deuda. Todavía tiene mucho por lo que agradecer a Dios. Todavía no ha alcanzado la medida de gratitud suficiente que pueda compararse con aquellas bendiciones abundantes que Dios ha dado a su vida. El Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Lo ha leído? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y en todo tiempo, dice su alabanza, el Salmo comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En todo tiempo, no solo en tiempos buenos, no solo cuando todo marcha a pedir de boca. Si tú perdieras todo, hermano amado, si perdieras todo, y hablo de las pérdidas más significativas, aquello que tú más amas, aún te quedaría la salvación en Jesucristo. Y gloria al Señor, que no hay nada más grandioso que eso. No hay nada más grandioso que eso. En segundo lugar, el texto nos dice también que la gratitud es el fruto de comprender la soberanía de Dios. Y de nuevo, ¿quién mejor que los presbiterianos para creer esto? A veces nos jactamos los reformados de muchas cosas, a veces creo que excesivamente. Pero interesantemente, creyendo en la soberanía absoluta de Dios como la doctrina más importante del presbiterianismo, aquella que engloba todo lo demás, toda otra doctrina está como subsidiaria de esa gran doctrina. Cuando mi hija Natalia iba a ser recibida de miembro, la acompañé, íbamos hacia la iglesia, iba a ser examinada por el consistorio, y ella me dice, ¿qué me van a preguntar? Yo iba a estar en el consistorio también, era presbítero en ese tiempo, no podía soplarle las preguntas. Pero una cosa le dije, mira, alguno de los presbíteros te va a preguntar con seguridad cuál es la doctrina más importante de la iglesia presbiteriana. Entonces le dije yo, acuérdate del paraguas. Sobre todas las demás, le dije yo, como un paraguas está la soberanía absoluta de Dios. La segunda pregunta que le hacen fue esa, y me mira así y hace. Estaba clarita, esta doctrina está por todas las demás. Creemos, hermano, te pregunto, ¿crees en la soberanía absoluta de Dios? Entonces significa que todo está bajo su control, que nada de lo que te ocurre escapa al control de Dios, que no es fruto del accidente, del azar, de la casualidad, no es obra de un destino caprichoso, no es solo consecuencia de tus metidas de pata, sino que también ahí está la mano providente de Dios, que en su voluntad incluso permisiva, en ocasiones permite incluso tus errores, para enseñarte algo, para probarte en algo. Y entonces no deberíamos, creyendo en la soberanía absoluta de Dios, poner nuestra confianza en Él de tal manera que frente a la más grave de las adversidades, seguir diciendo, Señor, tú eres el que está en el control de todo obedece a un propósito, yo no lo entiendo, Señor, dame sabiduría para entenderlo, pero gracias, Señor, por esta prueba. Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios de mi vida. Y estoy seguro que alguna cosa buena obtendré de todo esto. Y no me refiero a bendiciones materiales, estas cosas que la gente piensa que detrás de cada cosa mala viene algo bueno. No, no es eso. El mayor bien de todos ya lo dio el Señor Jesucristo y es la salvación que tenemos en Él. Entonces, en cualquier circunstancia, hermanos amados, aún en la situación más terrible, usted puede decir, gracias Dios. En el Salmo 115, versículo 3, el salmista David dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere ha hecho. Es decir,
Nada, como decíamos, ocurre fuera del control de Dios y todo ocurre exactamente como Él quiere que ocurra. No solo se ocupa de los grandes eventos del mundo o de la historia, sino que también se ocupa de cada cosa cotidiana en tu vida. El Señor Jesucristo, hablando ahí según el evangelista Lucas, dice que aún los cabellos de tu cabeza están contados y que ni uno cae a tierra sin que Él lo sepa. Entonces, las grandes cosas del mundo, los grandes eventos, las grandes guerras, la historia del universo, sigue los designios de Dios, pero cada detalle, por insignificante que parezca en tu vida, está bajo el control del mismo Dios poderoso. Nada escapa a su control. El Dios que te ama, hermano amado, el Dios que te ama, el Dios que envió su Hijo Jesucristo a morir por ti, ese Dios que tu nombre está en su mente y corazón, ese Dios es el Rey del universo, Señor de la creación, y nada está fuera de su voluntad. Cuando las cosas entonces no están saliendo como tú esperabas, o se prolonga el sufrimiento más allá de lo que esperarías, o tienes un accidente, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no es indiferente a tus circunstancias. Al contrario, está al control de todo. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, Pablo nos recuerda que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es la que se está cumpliendo en tu vida. Tenga valor. Al final, lo que Dios está haciendo es hacerte cada día más parecido a su Hijo Jesucristo. Toda situación en tu vida, positiva o negativa, dolorosa o feliz, es parte del cincel de Dios trabajando en tu vida, cincelándolo, a veces con una escofina de esas gruesas y otras con una suavecita, ¿no? En todo momento el Señor está trabajando en nosotros porque nos está haciendo semejantes a su Hijo Jesucristo. A Él sea toda gloria y toda honra. Y finalmente, hermanos amados, la gratitud debe ser centrada en Cristo Jesús. Así dice el texto. ¿Lo decimos de nuevo? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nada en la vida del creyente está separado de Cristo el Señor. Todo lo bueno que podamos esperar está fundamentado en la gracia maravillosa de Jesús. Sabemos que somos pecadores, que nuestros delitos ofendieron a Dios, que merecíamos el juicio y la condenación, pero solamente la sangre de Cristo vertida en la cruz del madero o en el madero de la cruz. Esa sangre obró en nuestro favor y nos hizo por la fe en Jesucristo ser lo que somos, hijos de Dios. Ya no somos extranjeros, no somos extraños a Dios, somos parte de su familia. La justicia que era justicia solo de Jesucristo nos fue imputada a nosotros y nuestros pecados cargados sobre Cristo. Hermano amado, cuando usted piensa en esto, en que la transposición, podríamos decir, este intercambio fue así de brutalmente desigual, ¿cómo no estar agradecido de Dios? Piense en su vida personal, como yo pienso en la mía. El Rey del universo, Jesucristo, increado, eterno, infinito, 3 veces santo, el único justo, baja a la tierra, toma tu lugar y toma tu pecado y tu miseria y la cambia. Él cambia su gloria, su grandeza, su riqueza, su poder por mi miseria. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque siendo tan miserable, tan poca cosa, y Él tan grande y poderoso, no escatimó dejar todo eso para venir a morir por nosotros. ¿Cómo no darle gracias todos los días de nuestra vida a Jesucristo por esa salvación? ¿No es suficiente la salvación en Cristo para vivir una vida agradecidos? Hermanos amados, que esa sea nuestra actitud. Tal vez
uno de los problemas más frecuentes en la vida de los creyentes y también de las personas en general sea la mala memoria. Por eso la palabra de Dios manda frecuentemente recordar, traer a la memoria los tiempos pasados, no olvidar ninguno de sus beneficios, recordar lo que éramos, como esa canción que nos gusta cantar, ¿dónde estaría hoy? ¿No es cierto? ¿Qué sería de mí? Piensa en eso. Cuando su vida pase por esas situaciones complejas, piensa en eso. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Todo es por la gracia de Dios. Todo en la vida, porque existe la cruz de Cristo, alcanza una dimensión extraordinaria. Todo tiene sentido. Todo alcanza valor. Todo alcanza y vislumbra un propósito. Y por esa cruz ya no somos más extranjeros ni extraños a Dios, sino hijos de Dios. Gracias por la cruz de Cristo. Hace un tiempo, en este mismo lugar, hice mención de un libro de Tim LaHaye titulado ¿Cómo vencer la depresión? Es un buen libro. Si usted quiere leer sobre eso, búsquelo en librerías, todavía lo venden. ¿Cómo vencer la depresión? Pero si quiere, yo le doy el resumen del libro. Y ahí no tiene que ir a leerlo, ni comprar, ni gastar dinero en el libro. ¿Sabe cuál era el resumen de todo? Sea agradecido. Esa es la clave. Sea agradecido. No ponga en su mente una larga lista de motivos para estar deprimido, para estar triste, para llorar, para sufrir por lo que tenía y ya no tiene, para recordar lo que perdió, el familiar que está lejos, la salud que ya se fue, la juventud que ya no existe. No ponga su vista en aquellas cosas que se han ido acabando. Ponga los ojos en Jesús y haga una larga lista de gratitud. Y transforme su vida en un motivo de gratitud permanente y adiós depresión. Ese es el secreto de una vida victoriosa. Sea agradecido. Tal como lo dije en esa oportunidad, no hablo de la depresión endógena que tiene causas neurológicas, que necesita tratamiento, vaya al doctor y tome sus medicamentos. ¿Ya? No digan que el pastor le dijo que abandonara el tratamiento para la depresión. Pero hablo de la depresión espiritual, de esa tristeza crónica, de ese abatimiento, de esas nubes que empiezan a ver sobre la vida del cristiano y que nos impide ver la gloria de Dios. Sea agradecido y si es necesario haga una lista o repase mentalmente, comience su día pensando por qué razones puedo dar gracias hoy día y mire a su alrededor. Agradezca por su familia, por sus hijos, por el lugar donde está viviendo, la cama en la que descansó, que tiene algo que llevarse la boca cada mañana. Y créame, hermanos, nos faltaría tiempo en el día para darle gracias a Dios. Que el Señor te bendiga. Sea agradecido. Oremos, pongámonos de pie. Gracias, Señor, por tu cruz. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por su amor tan grande que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por ese amor tan grande manifestado en Jesucristo, un día tú pusiste fe en nuestro corazón. Gracias por la fe. Gracias porque nuestras mentes y corazones fueron abiertos a tu presencia, a la existencia de un Dios poderoso, a tu amor tan infinito y tan grande por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes cada día. Gracias porque nos llamaste un día por nuestro nombre y nos hiciste tus hijos. Gracias porque estamos en este lugar y con nuestros hermanos, Señor, podemos alabar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que un día tú seguirás haciendo. Y, Señor, gracias porque un día en tu presencia, con todos los que tú llamaste en la historia y en el mundo, te alabaremos por la eternidad. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos a recordar tus bendiciones. Ayúdanos a mirar y a enfocarnos en Cristo y en todas sus bendiciones, para no contar las pérdidas, Señor, sino para contar las maravillas que tú haces cada día por nosotros.
Y Señor, que este sea el carácter de tu iglesia, que este sea el carácter de esta comunidad, Señor, en la cual nos has llamado a servirte. Bendice, Señor, a los que están tristes, a los que están solos, a los que están pasando alguna aflicción hoy día, y que este sentimiento brote fuerte en sus corazones, Señor. Lo pedimos dándote gracias otra vez, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.